Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo. Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Discapacidad. Este grupo de personas es reconocido por Naciones Unidas como la minoría más amplia del mundo. Vieron que la gente como yo no podía acceder al transporte público, no podía acceder a las escuelas regulares, no podía acceder a los edificios, ni al trabajo, ni al deporte. Me dijeron que de ahora en adelante era un paciente, no un ciudadano. Esa respuesta no me pareció suficiente y me dediqué a trabajar para cambiar. Mi nombre es Fanny Quispe Vidal, soy una persona con discapacidad física a raíz de un atentado terrorista que pasé en el año 1991, en la época de terrorismo en el Perú. Según la ONU, 1 de cada 7 personas vive con alguna discapacidad. No hace falta que me sigue, sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa, ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y tal como lo escuchábamos, más que pacientes, son ciudadanos y son personas que representan una de las minorías más amplias del mundo. Pensar hoy en las condiciones laborales para las personas con discapacidad implica primero entender los cambios de paradigma que se han dado en esto, justamente en la comprensión de la discapacidad. Y en Rompecabezas queremos dedicar este programa a eso, a entender cómo ha cambiado ese paradigma, pero a entender esa relación entre el mundo laboral y la discapacidad, ver en qué condiciones está la población con discapacidad en nuestro país, qué tantas opciones y oportunidades hay de inclusión laboral y bueno, ver también qué se puede sugerir, qué recomendaciones se pueden hacer desde esta mesa de trabajo para mejorar esas condiciones y para que toda la sociedad colombiana contribuya con esta tarea. Al parecer los avances legislativos en el mundo van como siempre, mucho más adelante que la misma implementación de esos avances. Al menos así lo demuestra el Informe Mundial sobre Discapacidad, en el que, según se dice, las personas con discapacidad tienen mayores probabilidades de ser pobres, de registrar tasas de ocupación considerablemente menores y tasas de desempleo mucho mayores a las personas que no tienen ninguna condición de discapacidad. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de esto en Rompecabezas en el marco de la serie que hemos estado entregando sobre el mundo del trabajo. Bienvenidos, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales Daniel Garrido. Hola Mónica, saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Recuerden que ustedes en este, como en todos los programas, pueden sumar una ficha a este rompecabezas. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como @rompecabezas, reemplazándolo por un 0. Les pedimos que nos compartieran algunas de sus inquietudes y preguntas para que se resuelvan acá a lo largo del programa. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría.
En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial. Viene, además de las opiniones de los oyentes, de nuestros seguidores en redes sociales y de la participación activa de las emisoras aliadas, están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y son fundamentales para construir cada rompecabezas. Quiero darle la bienvenida a Julián Felipe Sánchez. Él es abogado de la Universidad Católica, es magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional, es una persona en situación de discapacidad también que desde su experiencia tiene pues una reflexión bien distinta, y quisiera empezar con usted, Julián, hablando justamente de esa comprensión sobre la discapacidad. ¿Qué ha pasado con este concepto a lo largo de la historia? ¿Cómo ha venido cambiando la comprensión sobre la discapacidad? Pues a ver, mucho gusto para todos los oyentes. Si miramos la discapacidad, ha tenido grandes cambios en la historia. Sí, ahorita pues me voy a basar básicamente en tres modelos durante la historia. Un primer modelo de presidencia donde se iba a mirar la discapacidad, que en ese entonces no era una discapacidad, no se conocía con la palabra discapacidad siquiera, ¿sí? Más bien se veían unos cuerpos con alteraciones, y si nacía o ocurría algún suceso que lo lleva a adquirir determinada corporalidad, el contexto social iba a decir que fue por algún tipo de maldición, ¿sí? Por algo pecaminoso. Aparte pues que también se veía mucho lo que es los espectáculos circenses. Bueno, claro que actualmente no es que hayamos cambiado algunas cosas, ¿no? Luego va un modelo que es el de rehabilitación, ¿sí? Nos ubicamos para la Primera Guerra Mundial, cuando los países, las naciones veían llegar a sus combatientes pues con alteraciones ya físicas de la misma guerra, y empezaban a mirar qué vamos a hacer con las personas, con estas personas que nos están llegando. Y digamos que surge el concepto de normalización, volver a la persona a su estado normal. Sin embargo, pues ahí se veían grandes exclusiones, e incluso pues surgen también carreras como de la enfermería, posterior la rehabilitación con terapias físicas, ocupacionales y todo esto. Y ya para los años 60 transcurrían grandes cambios a nivel social, ¿sí? En Estados Unidos estaba la sociedad en un contexto donde se exigían derechos civiles. Entonces salen las comunidades afro, toda la parte de los feminismos, los pacifistas, y las personas en situación de discapacidad no fuimos la excepción. Surge el movimiento Vida Independiente de la mano de Ed Roberts. Previo a ello pues ya había un trabajo de otras lideresas. Sin embargo él fue una persona cuadripléjica también, pero bueno, él fue por polio. Y cuando ingresa se presenta a la universidad en Berkeley, dice que le dicen allá es que nosotros no tenemos las condiciones para aceptarlo aquí a estudiar a esta universidad. Y él le dice, pero bueno, yo pasé el examen. Él pasa el examen. Y además yo quiero estudiar acá. No quiero estudiar en otra universidad de Estados Unidos, sino acá. Lo que hacen, paradójicamente, es que le adecúan lo que es la enfermería como la fraternidad, por decirlo así, ¿sí?
Digo paradójicamente porque venimos de un modelo donde la discapacidad de rehabilitación Uh-huh. se ve como la persona como enferma, la discapacidad no, la persona como enferma, y pasa él a vivir ahí. Entonces él se arma su combo de personas con, bueno, voy a llamarlo aquí en ese momento, discapacidad física, visual y de otro tipo de corporalidades, y empiezan a exigir derechos. Empieza toda esta lucha que, bueno, ya ha generado a nuestra actualidad una convención internacional, ¿sí? Y bueno, vamos acá a hablar ya de discapacidad, no sé, para darle más continuidad aquí Julián, entre todos. usted nos deja en el punto, digamos, de cómo la normativa también internacional ha respondido a ese llamado que desde los movimientos de personas con discapacidad se genera en los 60. Y justamente quisiera dar la bienvenida a Jaime Tenjo, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con una pregunta, Jaime, y es: ¿desde cuándo también en esta historia que nos ha relatado Julián, desde cuándo se empieza a preocupar el mundo por la relación trabajo-discapacidad? ¿En la convención de 2006 que señala Julián de Naciones Unidas o digamos en qué momento se sienta también jurisprudencia sobre este asunto? Bueno, yo no soy un abogado, yo soy un economista, no sé exactamente en términos legales cuándo comienza en Colombia o en otras partes del mundo a cambiar las cosas y a mirar a la discapacidad pues como individuos que tienen derechos, etcétera. No sé realmente cuándo es eso. Yo creo que Julián de pronto nos puede decir más. Lo que sí puedo decir es que todo esto es muy reciente y en nuestro país es todavía más reciente que en otras partes. Mientras Julián estaba hablando, me acordé de una conversación que tuvimos con Manuel. Manuel está haciendo la maestría aquí en la Javeriana, pero él intentó hacer la maestría en otra universidad. Y a mí me gustaría que él comentara qué le pasó y por qué no pudo entrar a esa universidad. Se parece mucho al cuento de Berkeley de ahí. Y es una experiencia directa y sobre la cual, pues sí hay derechos de estudiar, pero no hay forma de defender esos derechos. Y por lo menos ese es el caso específico de lo que le pasó a Manuel. Y en términos de la relación trabajo-discapacidad, ¿cómo se ha venido dando esa relación, Jaime? Bueno, en Colombia esto es muy reciente, relativamente reciente. Yo he estado hablando con otras personas y yo creo que todavía en muchas entidades oficiales y en muchos ámbitos la discapacidad se ve como un problema de salud fundamentalmente. Nosotros precisamente por ese enfoque fue que decidimos con Manuel comenzar a trabajar un poco más los temas del mercado laboral, es decir, qué le pasa a las personas en el mercado laboral, si es que pueden entrar o si no pueden entrar, etcétera. Pero yo en la búsqueda de bibliografía que hicimos sobre el tema no encontramos prácticamente nada para Colombia. Es decir, en Colombia ningún investigador económico, lo que sea, se ha planteado eso como un problema. Hasta ahora yo creo que nosotros somos pioneros en ese campo. Bueno, y usted me ha dejado, ha anunciado a Manuel ya en su intervención 2 veces y le doy la bienvenida a Manuel Vergara. Él es profesor del Departamento de Economía también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y está realizando una investigación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. En ese ejercicio, digamos, de indagación para su investigación, Manuel, entiendo que no se ha encontrado mucho en términos de esto en Colombia, del avance en Colombia, pero ¿qué referencias hay en el mundo sobre el avance de la discapacidad y el mundo laboral?
el mundo del trabajo. Bienvenido a Rompecabezas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación al programa. Con respecto a la pregunta que formulas, hay algunos referentes a nivel internacional. Te puedo hablar de algunos trabajos, de algunos papers que se han escrito en revistas económicas, que se han publicado en revistas económicas en Estados Unidos. Uno que revisa la ley de estadounidenses con discapacidad, que en sus siglas en inglés es el ADA. Revisa cómo está el tema de participación y desempleo. Hay otros trabajos, hay uno muy interesante que nos llamó bastante la atención en Francia, que revisa el tema de la empleabilidad y realiza un ejercicio de enviar hojas de vida que son muy similares entre sí, con la diferencia de que unas personas tienen discapacidad y la otra mitad no las tiene, para mirar qué tanto es la tasa de respuesta que hay en este país. De hecho, llega a la conclusión de que en Francia no hay diferencias significativas en esas tasas de desempleo. Hay otros referentes en Gran Bretaña, en Australia, pero si nos damos cuenta, la característica común a todos esos países es que son países del primer mundo, países con una gran cantidad de bases estadísticas, con una gran cantidad de recursos. Pero incluso a nivel de Latinoamérica, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, la literatura que hay con respecto a este tema es bastante escasa. En Colombia, como lo decía el doctor Jaime Tenjo, somos realmente pioneros en el tema. No hay grandes avances todavía en nuestro país, y en Latinoamérica son muy pocos todavía. Liz Bejarano es psicóloga, coordinadora del programa de inclusión laboral de la Fundación RECA Colombia, Red de Empleo con Apoyo. Y ustedes trabajan con personas en condición de discapacidad, pero yo quisiera preguntarle, Liz, antes de entrar al territorio colombiano y al análisis más nacional, ¿qué implicaciones tiene, digamos, que no haya suficiente información sobre este tema, que quizás haya una comprensión todavía o un enfoque todavía como un problema de salud? ¿Qué implicaciones tiene eso en concreto para las personas en condición de discapacidad? Bienvenida a Rompecabezas. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, desde nuestra experiencia en la Fundación RECA, Red de Empleo con Apoyo, pues hemos procurado, digamos, favorecer esos procesos de inclusión, ¿no? Las implicaciones, bueno, hay muchos mitos, hay muchas creencias. Ese ha sido nuestro trabajo, buscar empresarios, buscar personas que estén interesadas en el tema y para generar oportunidades, porque pues mucho hablamos de la discapacidad de la persona con esa condición, pero digamos desde la Fundación nos hemos propuesto es a que se miren son las capacidades. Claro, se ha avanzado bastante en el tema, pero siempre hace falta, porque hay, digamos, asuntos también con las normatividades existentes que nos hacen un poquito más difícil la tarea, un poquito más lenta, pero bueno, ese es digamos, es nuestro trabajo, vincular también a las familias, porque pues el hecho de que haya una persona con esta condición limita a otro miembro de la familia. Bien, vamos a escuchar ahora la primera ficha de este rompecabezas que llega desde las redes sociales. Esta semana en nuestra cuenta de Twitter, @rompecabezas, reemplazándolo por un 0, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cree que en Colombia hay suficientes oportunidades laborales para las personas en condición de discapacidad? Sí, 9%, no, 91%. Con estas cifras, pues damos paso a esta primera nota también que suma otra ficha a nuestro rompecabezas. Pues de acuerdo con el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del Ministerio de Salud en Colombia, se han identificado más de 1.400.000 personas en nuestro país, lo cual representa algo más del 3% del total de la población. Más del 50% de las personas en situación de discapacidad son mayores de 50 años, el 12% menores de edad y algo más del 50% son mujeres. Más de la mitad de las personas en condición de discapacidad viven en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño.
año. De acuerdo con este registro, el 80% de las personas trabajan sin contrato laboral, el 10% laboran con un contrato a término indefinido y el 7% tiene un contrato a término fijo. El sector servicios es en el que más se desempeña esta población y el sector agrícola tiene un lugar importante en la productividad del país. El 70% de la población pertenece al régimen subsidiado y el 30% al régimen contributivo. Bien, ahí están las cifras que nos presentan datos oficiales, pero quizás ustedes, digamos, desde la investigación, desde el acompañamiento que hace RECA, pero también desde la propia experiencia, porque Julián Felipe y Manuel son personas en condición de discapacidad, pueden también hacer un análisis sobre cuáles son esas condiciones reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Colombia. Y quisiera que pues sobre eso empezáramos a conversar en este momento. Manuel, ¿cuáles son esas condiciones reales a las que se enfrentan las personas en condición de discapacidad cuando van a buscar un lugar en el mundo laboral? Bueno, para mirar el tema laboral y lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la investigación es que son dos puntos cruciales para las personas con discapacidad. Uno que es el tema educativo, que está estrechamente relacionado con el mercado laboral, y otro que es ya la búsqueda de empleo mismo. Con respecto al tema educativo, me gustaría retomar lo que estábamos hablando sobre mi experiencia en una universidad, y es que hace poco más de 2 años estaba buscando una maestría y fui a una universidad. Busqué pues información en internet, conseguí una cita para ir a mirar una universidad aquí en Bogotá para revisar pues temas de la maestría misma y temas de la adaptación. Entonces fui a la universidad, me atendió una persona con la que tuve la cita, me mostró las instalaciones de la universidad que pues no son las ideales, realmente son un poco complicadas en esta universidad, en este instituto. Y pues me dice le pregunto, bueno, las condiciones no son las mejores, pero me pueden dar alguna facilidad, me pueden cambiar salones, tienen algunos salones que sí son adaptados, tienen algunos espacios que son manejables. Y la respuesta de ella es que eso depende de otro departamento y que realmente es muy complicado poder adaptar los salones, muy complicado poder cambiar estos salones. Después me dice, bueno, listo, si quiere entrar a la universidad, aparte de pasar el examen, requisito obvio, digamos, pues para todos, tiene que firmarnos un documento que diga que usted ya conoce las condiciones de la universidad y que por lo tanto renuncia a su derecho a demandarnos por esta situación. Ya usted conoce todo, entonces no nos puede demandar por esto. Básicamente es la situación que tuve en dicha universidad. Eso por el lado del tema educativo, para revisar lo complicado que es, sin contar además lo complicado que es encontrar un colegio que tenga las facilidades, que tenga los accesos. Es bastante complicado en Bogotá, a pesar de que ya hay normas que están obligando a los colegios y a toda institución que reciba público a tener un mínimo de accesos para las distintas discapacidades. En cuanto al tema laboral, me gustaría contar mi experiencia propia también. Trabajo en una entidad del gobierno. La característica de esta entidad es que es un edificio que tiene 3 pisos y no cuenta con un ascensor. Entonces, pues no cuenta con un ascensor. De hecho, el área de trabajo a la que pertenezco está en el 3er piso. Sin embargo, ellos muy amablemente me adaptaron una oficina en el 1er piso y a través de los medios digitales, a través de las herramientas que la tecnología nos brinda también, he podido tener una muy buena vinculación laboral en esta entidad. Aparte de eso, bueno, como ya lo has mencionado, trabajo como profesor de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde de hecho he tenido una muy buena experiencia. De ahí soy egresado del programa de Economía y en esta universidad conté con muy buenos espacios y aparte de todo con una muy buena disposición de parte de todo el personal, de todos los integrantes de la comunidad académica, que me han permitido tener una muy buena integración. Jaime, pero ¿son estas las condiciones de la mayoría de la población colombiana en condición de discapacidad? Porque ya Manuel nos está describiendo una situación muy complicada en términos de acceso a la educación que se quiera, digamos, a lo que la persona tenga derecho como ciudadano de decidir sobre
dónde quiere y qué quiere estudiar. Ya hay unas condiciones que no lo permiten. Usted ha contado con suerte en los escenarios laborales, pero esto es lo que vive el promedio de población colombiana que vive en condición de discapacidad. No, yo no creo que sea lo que sucede en general. Yo creo que el caso de Manuel es un buen caso, un buen ejemplo, pero no es típico de lo que sucede. Lo que uno encuentra en las estadísticas, ya pues Manuel lo mencionó, es que las personas con discapacidad tienden a tener menores niveles educativos que el resto de la población, otras cosas más o menos iguales. Pero la diferencia es grande. Teniendo bajos niveles de educación, se les dificulta más el acceso al mercado laboral porque tienen menos oportunidades de trabajo, etc. Y teniendo baja educación, pues una buena parte del trabajo no puede ser, o no tienen la oportunidad de hacer trabajo intelectual. Por ejemplo, en el caso de Manuel, eso es lo que él hace. Entonces, la discapacidad que él tiene, pues sí lo afecta, etcétera, pero no le afecta su trabajo directamente. Para la mayoría de la gente que no tiene los niveles de educación suficientemente altos, generalmente están en ocupaciones donde la actividad física y otro tipo de actividad puede ser más importante, y en ese sentido la baja educación les limita mucho las oportunidades laborales. Y eso lo vemos en las estadísticas, las tasas de participación laboral, que es la medida que usamos para ver el grado de inserción de la población en el mercado laboral, es para las personas con alguna discapacidad es muchísimo menor, pero muchísimo menor que para el resto de la población, por niveles educativos, por niveles de edad, por lo que sea. Entonces, lo que estas estadísticas están mostrando es que, en efecto, hay unas barreras, unas visibles, otras invisibles, que les impiden a las personas tener una vinculación en el mercado laboral. Ahora, cuando uno mira los ingresos, es una parte del trabajo que nosotros estamos haciendo y todavía está en proceso y no tenemos resultados definitivos, pero lo que uno mira es que cuando uno controla por ciertas cosas que en general no se controlan, como el nivel educativo, probablemente encuentra que a las personas con discapacidad se les paga menos que a las personas sin dicha discapacidad. Y la estructura laboral también es diferente. Me sorprendió, por ejemplo, que en los datos que nosotros tenemos, como la mitad de las personas con discapacidad trabajan por cuenta propia. Es decir, no tienen un empleador, tienen que crear sus propios Jaime, en esos datos ustedes han encontrado alguna diferencia o alguna particularidad en términos de contexto, es decir, personas con discapacidad que habitan la ciudad y aquellas que habitan el sector rural, porque creo que ahí hay una diferencia también muy importante. Sí. No, ese pedazo no lo hemos estudiado todavía. Por acá, Julián, Felipe, quizás sí tenga una reflexión sobre eso, porque creo que las implicaciones del contexto también tienen mucho que ver en esa relación de la discapacidad con el escenario laboral. Sí, claro, mira. Bueno, había parado un momentico de hablar sobre discapacidad porque quería escucharlos, ¿sí? Saber en qué términos se estaba tratando la discapacidad. Y bueno, me emociona hablar de estos temas. Date cuenta que la convención, la CIF, va a hablar sobre... CIF es el documento Clasificación Internacional de Funcionalidad. Van a hablar sobre que la discapacidad se va a crear, se va a crear en el momento en que una persona con alteraciones físicas, sensoriales, cognitivas, al momento de enfrentarse o de hacer una relación con su contexto social, va a encontrar unas barreras que le van a impedir la igualdad
de derechos frente a las demás personas de la sociedad. Eso poniéndolo en términos de la norma, ¿no? Se habla de discapacidades visuales, cognitivas, físicas, psicosociales, auditivas, pero quiero aclarar algo. La discapacidad no está en los cuerpos. La discapacidad está en los entornos, en las actitudes. Yo lo llevo más allá, a la parte económica, a la parte del acceso a la justicia, del acceso a la educación. En los contextos entonces. En los contextos, en los entornos. ¿Sí? El hecho, bueno, yo no muevo brazos ni piernas, soy una persona cuadriplégica, pero no es que mi discapacidad sea una cuadriplegia. Esa es la visión otra que te comentaba. Bueno, eso. Ahora, para seguir, escuchaba a Manuel y él tocó un tema que es, o mejor, una palabra dice, allí muy amablemente me condiciona en el primer piso. Esto no es de amabilidad, esto es de derechos, ¿sí? De obligatoriedad. Aquí, es más, no es un primer piso. ¿Por qué no puede acceder al tercero y al segundo? Lo más fácil ahí, uno diría a nivel arquitectónico, montemos un ascensor, o una plataforma o algo así. Pero ahora nos vamos a ir al otro tema que tocaban. La parte, es que, mira, esto es intersectorial. Me invitaron a hablar de la parte laboral, pero yo diría que la parte laboral es uno de los temas para que las personas podamos tener una autonomía y una independencia, ¿sí? Pero entonces para trabajar tenemos que estar calificados para. Vamos al tema de educación. Ahora tocamos el tema de educación. Y en el tema de educación, el acceso es mínimo. Entonces, está en la parte de educación, los índices también son mínimos, ¿sí? Legislación hay, correcto, bastante nueva, de este año, del año pasado, digamos ya aterrizando toda esa parte global. Y en últimas, poner un ascensor, una rampa, pues bueno, eso es fácil, solo cuestión de diseño y costos. Pensémosla. Bien. Sí, mira, a propósito de que estaba hablando de derechos, pues llega una pregunta por redes sociales que me gustaría que respondiera o si más personas de la mesa también quieren contribuir. @laquejadera1 nos dice, ¿a qué tienen derecho las personas con discapacidad? Un paciente crónico que a largo plazo quedará con alguna discapacidad. ¿A qué nos referimos exactamente cuando nos decimos, hey, las personas en condición de discapacidad son sujetos de derecho, son ciudadanos como todos? No sé si, Julián, alguna idea y si alguien más de la mesa de trabajo quisiera sumar a esta pregunta que nos llega desde Twitter. Pues la persona tiene todos los derechos como todos. Una vida digna, salud, educación, trabajo, familia, vida independiente, tener sus derechos de autonomía e independencia, a tener dignidad de vida, a tener derecho a la sexualidad también, que es uno de los temas tabú que nos da miedo hablar desde la discapacidad, ¿sí? Porque tampoco somos ángeles, no somos seres asexuales. Tiene derecho a todo. La cuestión es exigir. Y el otro tema aquí es que si en la parte urbana existen esas barreras, yo, o sea, siempre he pensado cómo hacen la parte rural. Porque aquí, aunque sí se han logrado cosas, grandes cosas. Ahora yo digo, una persona que vive a 1 hora, a 5 minutos del casco urbano, donde niños, donde pues caminan, ven con sus ojos, oyen con sus oídos,
se dificulta llegar a la escuela, al colegio. Ahora, ¿cómo será las personas que encuentran que van a encontrar todas esas barreras por otro tipo de alteración en sus cuerpos? Esa es una tensión que el Estado a nivel regional tiene que empezar a dar la pelea. Liz, ustedes han encontrado, digamos, como, no sé si esta reflexión se ha hecho en algunos espacios, pero trayendo lo que venía diciendo Julián, cómo los entornos afectan a la persona con discapacidad. No sé si desde este acompañamiento que ustedes hacen han podido identificar como los efectos que tienen realmente esos entornos, y no solo los entornos, sino las personas, como ustedes decían. Se trata también de cómo la sociedad enfrenta o comprende la discapacidad y su relación con esto. No sé si ustedes han podido encontrar los efectos que esto tiene en las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Bueno, sí, en el trabajo que hemos hecho, pues antes quería compartir algunos datos que para ellos es 5 veces más difícil que para una persona en una condición, digamos, regular, en la que estamos las personas que no tenemos una condición de estas. Para ellos es 5 veces más difícil conseguir y tener acceso a un empleo. También implica que varios de ellos limitan a algún miembro de su familia en esa búsqueda de empleo, en esa búsqueda de accesibilidad a las oportunidades, tanto de educación como de trabajo. Básicamente, digamos, a esas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la familia se empobrece, se limita en recursos. ¿Qué otra cosa nos hemos encontrado? Pues que ya la mayoría de las personas después de los 20 años no tienen tantas oportunidades de apoyo de parte del Estado. Entonces, sí es una deuda grande que nosotros tenemos. Nosotros en nuestro trabajo pues siempre procuramos, digamos que, como decía anteriormente, que las empresas vean la capacidad, aquellas empresas que se han dado la oportunidad, han descubierto que es una gran fuerza de trabajo que tienen las personas y que realmente hay maneras de hacer unos ajustes razonables para que estas personas puedan tener esa oportunidad dentro de las empresas. En algunos municipios que nosotros trabajamos en Sabana y en Bogotá, entonces definitivamente sí es mucho más restringido el acceso y las oportunidades no solamente en la parte física, de una discapacidad física, sino de otro tipo de discapacidades que a veces de pronto se invisibilizan más, como la discapacidad intelectual, aunque se ha mejorado mucho, pero pues siempre nos hace falta para apoyar a todas estas personas de estas diferentes condiciones de discapacidad. Liz, a propósito de lo que venías mencionando, hay una pregunta en redes sociales de Sandra Enciso que nos dice: ¿hay algún tipo de ayuda para los cuidadores de las personas en condición de discapacidad en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos entendido que efectivamente sí las hay. Es muy importante que la persona en esta condición primero se reconozca como tal. No todas las personas están reconocidas por el registro de localización y caracterización, por eso se está haciendo mucho énfasis en que se registren y que se reconozcan como tal. Eso les hace, digamos, les permite tener una certificación de discapacidad. Esta certificación la debe dar un equipo multidisciplinario a través en este momento, de la EPS. Es un servicio que se debe dar gratuito, sea tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Y para nosotros es muy importante aprovechar este espacio y decir, por favor, vayan, reconózcanse con la discapacidad, soliciten sus certificaciones, porque de alguna u otra manera las empresas van a tener un estímulo al vincular a las personas con estas condiciones. También les permiten ejercer más fácilmente su derecho y ser más visibilizados en estas oportunidades. Para estas oportunidades entendemos que los gobiernos locales tienen unos auxilios y unos beneficios tanto en recreación como en programas de seguridad alimentaria.
Todo esto para las personas que se identifican y están caracterizadas. A propósito de este tema, pues hay otra pregunta también de la quejadera 1, @laquejadera1 en Twitter, que dice: ¿existen personas declaradas en condición de discapacidad física aun cuando no sea notoria? Claro que sí, por eso es importante tener la evaluación del equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque a partir de la historia clínica, de una serie de análisis que se vienen registrando de novedades y cambios en la salud en la persona, entonces se puede dictaminar que, bueno, esta persona tiene estas características, estas limitaciones y están dadas en estos tipos de actividades y de capacidades, ¿sí? Eso permite que se identifique si existen discapacidades. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con personas con discapacidad auditiva, pero que también tienen asociada una discapacidad intelectual que en determinado momento, aunque sea muy leve, le va a restringir ciertas digamos, habilidades, desarrollar ciertas capacidades. Entonces es muy importante la evaluación con el equipo multidisciplinario que debe realizarse para identificar qué necesidades y qué tipos de apoyos puede llegar a tener la persona para procurar pues disminuir las barreras o eliminarlas de ser posible, esas barreras con las que se encuentran cuando salen a buscar las oportunidades en las diferentes áreas de la vida, tanto en trabajo como en estudio, como en recreación, participación ciudadana, todo esto. Muy bien, con este primer diálogo sobre la discapacidad, la comprensión profunda y distinta, esa otra mirada como Julián nos invita, cerramos esta primera parte de Rompecabezas. No se muevan de sus radios porque ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Regresamos a Rompecabezas. Hemos estado conversando sobre la discapacidad, la comprensión de la discapacidad, pero también su relación con el mundo laboral y cuáles son esas condiciones a las que se enfrentan las personas con alguna discapacidad. Vamos ahora, en este tiempo que nos queda en Rompecabezas, a hablar quizás de, ya en concreto, en la vida cotidiana, cuáles son esos obstáculos que enfrentan las personas que tienen alguna discapacidad, pero también cuáles son, un poco en la línea que lo proponen ustedes, Liz, desde RECA, cuáles son esas capacidades que tienen las personas con discapacidad. Y para esto quiero invitarlos primero a escuchar este testimonio que quizás va a abrir la conversación en esta mesa de trabajo. Bueno, muchísimo gusto. La seña que me identifica es esta. Mi nombre es Viviana. Soy una persona sorda. En este momento estoy acompañada de mi intérprete. Ella se llama Jennifer. Y ella va a hacer la mediación en nuestra comunicación en esta entrevista. Viviana Marín es representante de la comunidad sorda de Colombia y trabaja como líder de atención al usuario del Centro de Relevo. Cuando era un poco más joven, siempre fui participativa, me gustaba aprender en muchos espacios y fui representante en el colegio, fui personera, también fui representante de la Asociación de Jóvenes de Risaralda y participé en muchos espacios porque mi sueño siempre fue ser una persona líder, una persona que apoye a la comunidad, apoye a mi comunidad sorda. Poco a poco lo he ido construyendo y lo he ido logrando. Ahora trabajo como líder de atención al usuario, hago muchas cosas en pro de mi comunidad sorda y eso es muy positivo, porque siento que doy todos los días y aunque trabajo con personas oyentes, también como que no tengo limitaciones con esa barrera de comunicación, puedo enseñarles yo misma la lengua de señas para que ellos aprendan, yo aprendo de las personas oyentes con las que me rodeo día a día y ha sido un trabajo muy enriquecedor, la verdad. La comunidad sorda siempre ha estado como un poco retraída en muchos espacios y lo que yo intento hacer con mi ejemplo y mi experiencia es que las personas sordas entiendan de que son personas normales igual con las mismas capacidades de un oyente y que pueden participar,
Entonces siempre que estoy en mi casa trato de leer, todos los días trato de leer bastante, aprender cuando no entiendo, entonces le pregunto a mis compañeros oyentes, en el trabajo, mi compañero de hogar también le pregunto mucho y aprendo todos los días. No hay nada imposible. Y eso es importante que las personas lo tengan. Obviamente muchas empresas ahora han dado la oportunidad precisamente laboral a las personas sordas y esto es bueno. Hay muchas personas sordas que también ya se han incentivado y son líderes en sus comunidades y participan en muchos espacios. Yo siento que hay mucho que aprender y hay mucho que fortalecer todavía a esta comunidad, pero no existen barreras de comunicación. Yo siento que eso se puede ir rompiendo. Esta entrevista se logró gracias al Centro de Relevo, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que presta servicios de interpretación y comunicación a las personas con discapacidad auditiva. Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete. Bien, no hay nada imposible, decía Viviana Marín, representante de la comunidad sorda de Colombia. No hay nada imposible, no existen barreras de comunicación y quisiera que entráramos en este momento en Rompecabezas a hablar justamente de las capacidades, de las oportunidades también que se abren cuando el mundo laboral mira y entiende de una manera distinta la condición de discapacidad de una persona. Julián, en ese sentido, ¿cuáles serían las oportunidades, las capacidades que deberían reconocer quienes tienen en sus manos hoy ofrecer escenarios laborales en Colombia particularmente? Bueno, primero que todo quiero hablar algo sobre lo que hablaba Viviana, que surge el paradigma de la normalidad. ¿Sí? Que decía que las personas sordas se vieran normales como los otros, pero pues en realidad aquí no hay normales ni anormales, habría la dualidad. Hay entonces, perdón que te interrumpa, pero hay entonces que hacer un cambio también del lenguaje, ¿no? Hay que ser muy conscientes de cómo usamos el lenguaje porque eso de alguna forma nos está determinando cómo comprendemos y nos aproximamos a ciertas situaciones. Me gustó mucho su emoción por el liderazgo, lo comparto. Ahí vemos el derecho de participación, claro. También en esta parte del paradigma de la normalidad, el trabajo por parte de nosotros, de la sociedad, es llegar a la concienciación a través, propongo yo, de la sensibilización. Otros compañeros líderes dirán que no, bueno, no sé, pero es que la sociedad, que las personas creemos esa conciencia. Me preguntaba sobre las capacidades. Mira, si hay un estudio por parte de Pacto de Productividad. Pacto de Productividad es una apuesta que inició Fundación Corona con otros aliados, entre ellos pues el SENA, Agencia Presidencial para la Acción Social, Fundación Saldarriaga, entre otros, donde hacen una investigación en 4 ciudades de aquí de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, y encuentran, entre otras cosas, que en esas capacidades se encuentran unas barreras. Unas barreras en cuanto a tecnología, entorno, actitud, y bueno, ahorita la otra no la recuerdo. ¿Disculpa? Infraestructura, gracias. Sí. Y de ahí, espera un momentico que me veo aquí. Ya. Lo que van a, entre otras conclusiones, o mejor,
cuestiones que dio resultados de la investigación, es que las personas también pueden influenciar, ¿sí? en otros trabajadores. Hay un tema en la capacidad, es ver entre paréntesis, la capacidad. Yo creo que todos tenemos algo que aportar. Liz, ustedes tienen esa perspectiva, ver las capacidades. ¿Cómo se ve eso en las distintas discapacidades que existen? También creo que hay que hacer una revisión diferencial de esas capacidades que hay en las distintas discapacidades. Bueno, antes quisiera iniciar de pronto con una reflexión de Manuel Lobato, que me parece un poco interesante, retomando toda esa, digamos, como ese llamado a ese cambio de visión de Julián, que nos ha hecho reflexionar en esta tarde. Manuel Lobato dice, unos caminan más rápido, mientras que otros lo hacen más lento. Algunos no caminan, sino que se desplazan con una silla de ruedas. Hay quien habla con las manos o quien ve con un bastón. Hay quien no entiende los conceptos con la rapidez que una existencia acelerada impone. Entonces es una manera también como de llamar a esa disposición, de decir, veamos siempre la capacidad, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, toda población en algún momento, digamos el 10% de una población en condiciones normales desarrolla una discapacidad o una condición de discapacidad. Más en países como el nuestro que ha tenido conflicto, bueno, digamos ese tipo de cosas. Y que todos en algún momento de nuestra vida podremos llegar a desarrollar esta condición. Entonces es cómo quiero que me vean, cómo quiero que vean a mi familiar, cómo quiero que otras personas en caso de que yo lo necesite me traten. Eso digamos también lo promovemos desde RECA. Nosotros en nuestros procesos inclusivos lo que hacemos es mirar qué ajustes razonables, trabajar un poco con esos mitos que tienen las personas, los empresarios. Decía también hace un rato, una de las discapacidades o condiciones de discapacidad más invisibilizadas socialmente es la intelectual, porque es que tú no la puedes ver. Tú ves a la persona que comenta, que procesa la información de una manera diferente y dices, bueno, aquí está pasando algo. Hay algo en la persona. Eso hace que, por ejemplo, sean más sujetos a vivir situaciones de discriminación, de bullying, de todo esto. Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido mostrar esas capacidades, como tú lo resaltabas también. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, tenemos diferentes profesionales que promovemos, digamos, ese tipo de oportunidades, tratando de desarrollar y de despertar esa conciencia en las personas y decir, mire, para estos cargos que tiene usted en su empresa, le pueden aplicar este tipo de personas que tengan estas condiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la persona sorda es una persona supremamente hábil, manualmente, pues tiene, aparte de todas otras cualidades que tienen. Entonces, nosotros tratamos siempre como de que se visibilicen las oportunidades para ellos. Ese es nuestro trabajo. Bien, vamos a escuchar la siguiente nota preparada por el equipo periodístico y los invito al regreso a hacer algunas recomendaciones muy cortitas porque nos queda muy poquito tiempo. Rompecabezas les preguntó a personas con discapacidad auditiva cuáles son sus recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad en Colombia. Digamos que la recomendación sería, pues dependiendo del perfil, que no importa, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, digamos que en el caso de las personas sordas, lo más importante sería el tema de la comunicación, sí, pero lo importante sería brindar esa oportunidad, dar ese apoyo, esa atención que necesita la persona con necesidad y pues poder suplir esas necesidades que tiene. Bueno, mi consejo, mi principal preocupación es que todas las entidades se abran a la cultura sorda. ¿Sí? Muchas personas no conocen, no identifican, no saben de la situación de la persona sorda y pues ellos creen que de pronto uno puede llegar a afectar en sus entidades o en el trabajo que
que uno pueda llegar a desempeñar. Lo importante es que le brinden a uno esa oportunidad de poder ser escogido para una oferta laboral de estas, y que se den cuenta que las personas sordas lo único que tienen es pues que no pueden escuchar precisamente, pero somos equiparables a una persona oyente en nuestras capacidades. Algunos de nosotros somos muy, muy hábiles en lo que hacemos. Bueno, pues yo lo diría desde mi situación de persona sorda, que primero pues me identifiquen que soy una persona sorda, que me den la oportunidad de comunicarme, sea por el CIEL, por el relevo de llamada, por lo que sea, pero que me den esa oportunidad de comunicarme. Muchas personas oyentes no identifican esta situación, no entienden que somos igual a cualquier persona, lo único que tenemos es nuestro impedimento de comunicación, pero nosotros compartimos, tenemos exactamente las mismas situaciones, ¿sí? Es como por ejemplo una persona en silla de ruedas, se les niega la oportunidad de poder movilizarse por un espacio debidamente. Sí, entonces mi llamado sería a que nos den esa oportunidad de abrirnos y comunicarnos debidamente con ellos y mostrar de lo que somos capaces. En este sondeo participaron Carlos Mora, Leonardo Méndez y Alexander Lugo. Intérprete Cristian Fernando Barbosa. Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete. Bien, aquí están las recomendaciones que hacen personas con discapacidad auditiva. Quisiera que cada uno de ustedes pueda sumar a esto una recomendación, pensando en los distintos actores también de la sociedad que pueden mejorar las condiciones de la población en condición de discapacidad, contribuir para que esas condiciones mejoren. Liz, si quiere, empecemos por usted. Bueno, tengo muchas. Pero vamos a priorizar y a dar una recomendación para sumar a estas voces. Claro que sí. Para ellos, pues es importante las personas con la condición de discapacidad que tramiten sus certificados, porque esto les abre un poquito más las puertas en las empresas para tener contratos y empleos reales, que se inscriban en la Agencia Pública de Empleo. Nosotros somos operadores de un programa de inclusión laboral para la Agencia de Emprendimiento y Compensar. Los invitamos que se inscriban en el Servicio Público de Empleo, que tramiten esto, que existen ya los apoyos, hay intérpretes, hay facilidades para que las personas, todo tipo de personas con diferentes condiciones tengan acceso a esto. Entonces, esa es nuestra invitación, el certificado y a seguir capacitándose y no perder el ánimo. Siempre hay oportunidades, hay que buscarlas, pero sí hay oportunidades. Jaime, su recomendación. Bueno, yo creo que primero para mejorar las posibilidades y el acceso de las personas discapacitadas al mercado laboral, hay que entender qué es ser una persona discapacitada. Pero eso no se entiende intelectualmente, yo creo que hay que vivirlo. Entonces yo siempre le digo a las personas, pónganse en esa situación. Un día de estos, piden una silla de ruedas y váyanse y denle la vuelta a unas 4 o 5 manzanas por Bogotá a ver cómo les va. O caminen, pues aquí no hablamos de temas de género que debíamos haberlos metido también, pero bueno, no hay tiempo para todo. Pero las mujeres en Bogotá que tienen bebés y que tienen un cochecito y que los tienen que mover y lo que sea, saben lo difícil que es andar por Bogotá en una silla de ruedas. Pues los hombres que no han hecho eso tal vez no lo entienden. Traten de vivir una tarde con tapones en los oídos para no poder entender, para saber lo que es tener problemas de audición. Traten de caminar con los ojos cerrados, etcétera. Es decir, yo lo que le digo a las personas es, traten de entender qué es lo que sienten las personas que tienen discapacidad, poniéndose en esa situación, pero de una manera seria, es decir, no simplemente como un juego, sino tratando de vivir la vida de ellos. Y yo creo que eso nos va a ayudar a entender mucho mejor y a facilitar el acceso a muchas otras cosas, incluyendo el mercado laboral. Manuel, su recomendación. Bueno, yo creo que
lo más importante es tener en cuenta, como ya lo estaba mencionando, tener en cuenta a la persona con discapacidad, entender que cada recomendación es particular a cada caso, son discapacidades muy diversas, incluso tratando de segmentarlo a discapacidades físicas de miembros inferiores siguen siendo muy diferentes, y tener en cuenta a la persona es algo de suma importancia. Ponerse en el lugar de la persona en situación de discapacidad, tratar de hacer el ejercicio es una recomendación crucial. Con respecto a esto, una anécdota muy breve que me pasa constantemente es que entro a baños que se supone que son adaptados para personas con discapacidad, en general para personas con discapacidad física, y ocurre algo muy gracioso, y es que la caneca de la basura es de esas que toca ponerles el pie encima para poderlas mantener abiertas. Entonces resulta bastante curioso este tipo de detalles que las personas no suelen notar. Para eso es muy importante tener presente a la persona específica que está tomando la discapacidad, que tiene esa discapacidad y que puede aportar realmente los elementos para una mejor inclusión y una mejor integración en la sociedad. Claro. Julián, con usted cerramos esta ronda de recomendaciones. Sí, claro, bueno, antes de una pequeña acotación para Jaime, y ahorita pues con la importancia del uso del lenguaje, y hablarlo en términos políticamente correctos, diríamos persona con discapacidad, no persona discapacitada. Okay. ¿Sí? Tocaba un tema. La corrección. Tocaba un tema muy importante que también invito a nuestros oyentes, es que piensen en los privilegios. ¿Qué son sus privilegios? Sí, poder levantarse, poder escuchar, poder ver, movilizarse, sentir su cuerpo es un privilegio. ¿Y qué pasaría si en algún momento perdiera uno de ellos? ¿Sí? Eso como para cuestionar, para tensionar, diría yo. Aquí hay un tema debidamente donde tiene que aparecer Estado, sociedad y, por supuesto, persona con discapacidad. Porque desde lo que es la experiencia encarnada, llamaríamos, pues, desde los estudios, es vivir esas situaciones en carne propia, es escuchar la voz de la persona para llegar a un acuerdo donde se lleguen a unos ajustes razonables, que permitirán que las personas nos podamos desempeñar de manera correcta, de manera amable con nuestro trabajo, ¿sí? Donde, importante, una cosa que se me olvidaba, la presencia de los empresarios, ¿sí? Hay un miedo por parte de ellos de contratar, que a sujeción de la ley van a decir que pues la persona con discapacidad va a tener unas gabelas laborales, ¿sí? Entonces a ellos les da miedo contratar y después despedir, en tal caso de que la persona no cumpla con sus funciones, ¿sí? Y eso es una cuestión entendible, pero pues bueno, eso queda en mesa a discusión. Liz tiene ahí Liz está levantando la mano. Sí. No la puedo dejar con esa palabra ahí atorada. Gracias. Es verdad, Julián, te agradezco porque mi otra recomendación es: los empresarios abran la puerta, escuchen. Empresario que nos ha abierto la puerta, él sigue queriendo contratar personas con esta condición, porque de pensar, para ellos es tan difícil que ellos valoran muchísimo más que una de las personas que supuestamente no, que digamos no tenemos esas condiciones, valoran muchísimo más el trabajo, son personas mucho más eficientes, se ha visto durante la experiencia, y usualmente ellos llegan a destacarse en el trabajo. Es una buena oportunidad para decirle a los empresarios: escúchenos. Bien, con este llamado a los empresarios, pero también con ese llamado que se hace a la sociedad de ponerse en los zapatos del otro, al Estado y a las mismas personas con discapacidad, cerramos este rompecabezas que busca, como lo señalaba Julián en algún momento, crear conciencia, sensibilizar. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos a construir este rompecabezas, y a todos los oyentes que se quedaron con nosotros hasta
hasta el final. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz. Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.